Entonces, tenemos aquí la PEC del 2020. Son 5 ejercicios, aunque sea tipo T. En este caso todos los ejercicios son 2 opciones y la tercera es ninguna de las anteriores. Pero bueno, yo qué sé. Aquí lo que me dan es una función que va de intervalo 0,1 en R. Y me dicen que es integral de Riemann. Me preguntan entonces primero, si yo construyo una función f mayúscula de x, que es la integral de Riemann entre 0 y x, de esa función f de t, me preguntan si esa función f mayúscula es una función derivable. Me preguntan si la f tiene un número finito de discontinuidades o si ninguna de las dos opciones, ¿verdad? Ojo, porque aquí la pregunta en el A es sobre la f mayúscula, pero en el apartado B es sobre la f minúscula, ¿de acuerdo? ¿Qué crees que ocurre? Piensa que hay un teorema que nosotros conocemos, que es lo que llamamos el primer teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice, si la función f es continua, la f minúscula, entonces la f mayúscula es derivable y la derivada coincide con la f, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso es si la f minúscula es continua. Claro, tú no sabes. Aquí uno dice, vamos a buscar un caso en el que a lo mejor esta f minúscula no sea continua precisamente, ¿verdad? Decimos, venga, pues vamos a tratar de buscarnos algo que pueda fallar. Es decir, para el A, o bueno, vamos a ponerlo aquí abajo mejor. En el A vamos a considerar una función f minúscula que no sea continua. Por ejemplo, pues puesto a elegir No, algo sencillo, funciones a trozos, ¿cómo ¿verdad? fácil eso? ¿Cómo? También. Entonces yo puedo decir, pues por ejemplo, una función, me da igual que la pongas con t o con x, tiene que ser algo que esté definida en 0,1, ¿verdad? Elige dos trozos. ¿Cuáles son los trozos o las funciones más fáciles que puedo coger? Oye, puedes coger polinomios, puedes coger exponenciales, pero ¿cuál es la función más sencilla siempre para trabajar? Constantes, ¿verdad? Dime dos números. Por ejemplo, ¿qué dos números podemos coger? Los que te dé la gana. ¿Opciones? Te dejo elegir. Eh, espérate. Mm, el- pero claro, a ver, espérate, Yo a lo mejor como matemático diría, ¿cuál es el número más sencillo? Pues, oye, un cero, ¿no? Otro valor que tome la función que no sea cero. El que más coraje te dé. Por ejemplo, Eh, pero a ver, espérate. dime. O sea, tu función f pequeñita Ujú. Va a ser una función a trozos que no quiero que sea continua. está definida en el 0,1. En 0,1, exactamente. Ahora voy a tener que decir si la t toma valores en donde sea y aquí si la t toma valores en donde sea. ¿Vale? Vale, vale. O, Entonces cojo dos trozos. Yo cogí un trozo que sea siempre o cero. un medio. Venga, un medio. Mira que coge fracciones. Ya hay que... Vale, un medio. Muy bien. Y ahora, lo que quiero es que haya trocitos para cada función. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo digo, pues mira, del 0 a... yo qué sé, ¿a qué punto quieres? Algo que sea más chico que uno, ¿verdad? Bueno, claro. Por ejemplo, Eh, a los medios. al un medio. Venga, al un medio también. Es que, No, está bien, es está que bien, está bien, cómo está lo bien, está pongo. bien. Y ahora, me da igual que, por ejemplo, aquí he puesto el paréntesis, puedes poner aquí el corchete y aquí el paréntesis, me da exactamente igual, ¿vale? Y aquí que valga un medio, desde el un medio hasta el uno, ¿verdad?
Oye, que la puedo separar en más trozos, ¿no? Pero por ejemplo, estos son los dos trozos más sencillotes que se me ocurren. ¿De acuerdo? Con esta función, ¿cómo puedo calcular yo entonces mi función f mayúscula de x? Claro, porque esto va a ser integrar entre 0. Integral más grande me quedado. Entre 0 y x, ¿verdad? La función f de t diferencial de t. Ahora fíjate que depende de dónde estés integrando, vas a integrar un trozo más grande o no, ¿cierto? Porque claro, para nuestra función, cuando yo represento la f, ¿qué estoy representando? Una función que como mucho llega hasta el punto 1/2, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, el 1/2 y aquí tengo más o menos el 1. Aquí bueno, he puesto x, pero lo he puesto como t, no pasa nada. Y hemos dicho de 0 hasta el 1/2, pero en el 1/2 lo ponemos abierto, ¿verdad? Aquí mi función, ¿cuánto vale? Vale todo el rato 0, ¿verdad? Y luego justamente en el 1/2 pega un salto. En el 1/2 vale también casualmente 1/2. Hasta el 1 que vale aquí todo el rato 1/2, ¿verdad? Este sería mi función igual a la f minúscula, ¿no? Ahí yo tengo que calcular la integral. Lo que pasa es que la integral depende del x que yo elija. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo un valor x que es menor estricto que 1/2? Que si el x yo lo cojo por aquí, ¿qué estoy integrando siempre? Es verdad que tú dices, estoy integrando entre 0 y x la f de t, ¿verdad? Y si la x la cojo entre, obviamente, mayor o igual que 0, ¿no? Pero si la x la cojo entre 1/2 y 1, uno dice, pues también escribo la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t. Tú dices, bueno, pues es que estoy escribiendo lo mismo todo el rato, ¿no? Bueno, no exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la diferencia es que en el trozo de arriba, la función, esta integral es siempre la integral entre 0 y x. Y aquí, entre 0 y 1/2, ¿cuánto vale mi función azul siempre? Siempre vale 0, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la integral de 0? La integral de 0 vale justamente 0. Mientras que en el trozo de abajo, si yo cojo un valor de x entre 1/2 y 1, por ejemplo, cojo el x por aquí, tengo que calcular la integral hasta este punto x. Lo que pasa es que aquí la función pega un salto, es decir, que cuando yo escribo aquí la integral entre 0 y x de mi f de t diferencial de t, en realidad esto lo separo en la integral entre 0 y 1/2 de la f de t diferencial de t más la integral entre el 1/2 y llego hasta el punto x de nuestra f de t diferencial de t. Ahora, en este trozo entre 0 y 1/2 mi función siempre vale 0. Y en el trozo entre 1/2 y x, la función f de x vale siempre 1/2 también. Entonces, ¿qué nos queda aquí? La integral de 0 es 0, pero la integral de 1/2, si nos queda 1/2 de t entre x y 1/2, pues nos quedaría 1/2 que multiplica a x menos 1/2. Este trozo de aquí sería si la x está entre 0 y 1/2. Mientras que el trozo de abajo sería si la x está entre 1/2 y 1. Hay un salto de esta función en qué punto? En el punto 1/2, ¿verdad? Entonces, querríamos estudiar si esta función efectivamente, esta f mayúscula que nos ha quedado, si es derivable, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar para esta función lo que tenemos, es decir, nuestra función f mayúscula de x nos ha quedado justamente la función que vale 0 si 0 es menor o igual que x
menos estricto que un medio. Y vale un medio que multiplica a x menos un medio si un medio es menor o igual que x menor o igual que 1. Vamos a ver si esta función, hombre, entre 0 y un medio es diferenciable porque es 0 o derivable. Entre un medio y 1 es derivable porque es un polinomio. Pero el punto en el que cambia de función, de trozo, a lo mejor es problemático. Como claramente es continua porque un medio menos un medio es 0 que coincide, veamos si es derivable en el punto un medio. Entonces, para ver si la f mayúscula de x es derivable en x igual a un medio, calculamos su derivada, lo que sería lo que llamamos f' de un medio, que es el nombre que le hemos puesto al límite cuando x tiende a un medio de la f mayúscula de x menos la f mayúscula de un medio dividido entre x menos un medio. ¿Qué nos queda? Nos queda el límite cuando x tiende a un medio. ¿De quién? Tenemos aquí f de x cerca del un medio. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí nosotros ponemos f de x simplemente porque la f de x cerca del un medio se comporta de manera distinta. A la izquierda vale 0 y a la derecha vale esta parte de aquí. Justamente en el punto un medio menos un medio 0, aquí sí vale 0. Y todo eso lo dividimos entre x menos un medio. Ahora bien, como esta función f toma valores distintos, vamos a estudiar entonces los límites laterales. ¿Qué ocurre cuando calculo el límite cuando x tiende a un medio por la izquierda? Que por la izquierda, ¿cuánto vale la función f mayúscula? Por la izquierda la función vale 0 menos 0 entre x menos un medio, que sería simplemente 0. Pero ¿qué pasa cuando calculo el límite por la derecha? Que el límite cuando x tiende a un medio por la derecha, ahí la f mayúscula de x vale un medio que multiplica a x menos un medio, todo eso dividido entre el x menos un medio. Pero entonces x menos un medio con x menos un medio se me cancela y me queda un medio. ¿Y cómo son estos dos números? Distintos, ¿verdad? Lo cual significa que esta f', ¿qué le pasa? Que no existe. Y si no existe, entonces la función no es derivable en el punto un medio. Lo cual significa que la f mayúscula de x es siempre derivable. ¿Qué va? Es decir, hemos construido un ejemplo con una función f minúscula que no es derivable. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que hemos dicho es, la función f minúscula tiene que ser integral de Riemann, ¿verdad? En este ejemplo que hemos construido, no hemos estudiado si la función es integral de Riemann, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos justificar que esta función f minúscula es integral de Riemann? Sin tener que hacer las cuentas. La verdad es que no me acuerdo muy bien. O sea, más un... Son funciones constantes. Entonces son integrales de Riemann. Vale. Que si no, Pero yo que podría haber ¿no tiene que construido. ser también continuo? ¿Eh? ¿No tiene que ser también continuo? La f minúscula no. La f minúscula no es una función continua. La azul. ¿Vale? La f mayúscula sí es continua, pero la f mayúscula no nos ha quedado derivable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces la F minúscula no tiene por qué ser continua. La f minúscula no tiene por qué ser continua. Que es precisamente el ejemplo que hemos necesitado aquí para
ver que la f mayúscula no es derivable. La f mayúscula siempre va a ser continua, tanto si la f minúscula lo es como si la f minúscula no lo es. La f mayúscula siempre nos sale continua, pero no tiene por qué salir derivable. ¿Vale? Vale. Entonces, eso me dice que el caso A no lo tenemos, es decir, no tiene por qué ser derivable, nos hemos construido un ejemplo. Entonces me puede decir, bueno, de momento ya sabemos que esto es falso, y ahora dudamos en que si la f tiene un número finito de discontinuidades o si a lo mejor no es ninguna de las otras dos. Claro, para que fuese el B tendría que probarlo matemáticamente. Y si no es el B, tengo que hacer como en el A. Tengo que construirme un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si pensamos en esta parte de integrabilidad, es verdad que esta a lo mejor nos puede costar un poquito más, pero tenemos dos funciones que sabemos seguro que son integrales de Riemann. ¿Qué dos funciones sabemos seguro que son integrales de Riemann? Tipo de función 1, si f es continua, entonces seguro que f es integral de Riemann. Y segundo tipo de función, si f es monótona, entonces f es integral de Riemann. ¿Vale? Precisamente aquí que nos hemos construido una función que es creciente, ¿verdad? Y que falla en dónde? En un punto, ¿verdad? Oye, ¿puedo construirme más escalones para que en cada escaloncito haya un fallo? Pero no quiero que haya una cantidad finita, sino que haya una cantidad infinita de escalones, ¿verdad? Entonces, para buscar ese fallo, vamos a ver cómo puedo construirme una función a trozos que tenga infinitos trozos. Entonces, en el B, vamos a construir una función f minúscula con infinitos trozos. Entonces, lo vamos a hacer en dos pasos. Paso 1. La función tiene que estar dividida en 0, 1. Vamos a dividir este intervalo en infinitos intervalos. Entonces, pues, por ejemplo, dividimos 0, 1 en infinitos intervalos. Hay muchísimas opciones. Una opción, por ejemplo, puede ser tomar los intervalos i sub n, que sean de la forma, pues, por ejemplo, 1 partido n más 1, 1 partido n. Y esto sería para todo n perteneciente a los naturales. Es decir, lo que estamos haciendo es puedo dividir el intervalo 0, 1 en el intervalo, técnicamente sería, bueno, que si lo queremos empezar de derecha a izquierda, sería ponerlo como punto suspensivo, unión, el i sub 1, ¿quién sería? El i sub 1 sería para n igual a 1, el intervalo 1 medio 1, que esto es lo que llamamos nosotros el i sub 1, y le añadimos el trozo de la izquierda que sería el 1 medio 3, perdón, el 1 medio 1 tercio, que sería para n igual a 2, que sería nuestro intervalo i sub 2, y luego le añadimos el intervalo 1 tercio, 1 medio, 1 cuarto, perdón, ¿vale? Y así seguimos añadiendo intervalos de forma consecutiva hasta que llegamos al 0, perdón, este es el i3. ¿Se entiende esta construcción que estamos haciendo?
¿Y por qué lo ha hecho de derecha a izquierda? Bueno, yo qué sé, porque se me ocurría así. También lo puedo hacer de izquierda a derecha, sin ningún problema. Vale. También puedo poner entonces 1 menos esto, para que vaya, empiece en el 0 y vaya llegando al 1. Da igual. Simplemente lo quiero dividir en infinitos trocitos. ¿Vale? Vale. O lo puedo hacer de los extremos hacia el medio también. Yo qué sé. Puestos a elegir. Y ahora lo que vamos a hacer es que en cada punto, bueno, si quiero ser un poquito preciso, voy a poner aquí un paréntesis únicamente para que en un extremo no coincidan las funciones. ¿Vale? Es decir, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí con paréntesis para que sean trocitos disjuntos. Y ahora le damos un valor a mi función en cada uno de estos intervalos. Es decir, la f de x va a valer valores distintos. ¿Cuáles son los valores más sencillos que puedo construirme? Valores constantes, ¿verdad? Y puesto a elegir números sencillos, tú has elegido cosas decrecientes. Es decir, has escogido fracciones. Pues yo puedo poner fracción más sencilla, 1 partido por n. Que sea constante igual a 1 partido por n en cada intervalo y su n. ¿De acuerdo? Claro, si te fijas, ¿qué función estamos teniendo aquí? Hemos construido la siguiente función. Una función que toma, bueno, vamos a mover esta un poquito más para abajo. Por aquí. Y, X, 0. Y vamos, por ejemplo, aquí el 1, aquí el 1 medio, más o menos aquí el 1 tercio. Chip para arriba, chip para abajo, ¿no? Y luego por aquí el 1, el 1 medio, el 1 tercio. Entonces, ¿qué función hemos cogido? La función f de x que vale 1 entre, para n igual a 1, valdría 1 entre 1 en intervalo 1 medio 1. Es decir, vale 1 en todo este intervalo, ¿verdad? Y luego justamente en el 1 medio pega un saltito. Y para n igual a 2, vale 1 entre 2, que sería, vale, constante 1 medio, en el intervalo y su 2, que va desde el 1 medio hasta el 1 tercio. Pues aquí lo pongo abierto, ¿vale? En todo este trocito. Y luego, ¿qué va a valer? Pues del 1 cuarto, del 1 tercio al 1 cuarto, más o menos por aquí. Pega otro saltito, ¿verdad? En el 1 tercio pega un saltito. Y aquí vale todo el rato 1 tercio, hasta que llega al punto 1 cuarto en el que va a pegar otro salto. ¿Vale? Y esta sería nuestra función y igual a f de x. Y todo este proceso sigue en todos estos intervalitos, ¿verdad? Entonces, esta es mi función f minúscula. ¿Y qué le pasa a la función f minúscula en el punto x igual a 1 medio? Que no es continua, ¿verdad? Y en el punto x igual a 1 tercio, que no es continua. Y en el punto x igual a 1 cuarto, que no es continua. ¿Y qué le pasa a la función en todos los puntos de la forma 1 partido n? Que en todos esos puntos no es continua, ¿verdad? ¿Cuántos puntos hay 1 partido por n? Entre 0 y 1 hay infinitos puntos, ¿verdad? O sea que mi función f tiene un número infinito de discontinuidades. ¿Y esta función cómo es? Es una función monótona creciente, ¿verdad? ¿Y las funciones monótonas cómo son? Integrales Riemann, ¿cierto? Lo cual significa que he construido una función que es integral de Riemann, pero que no tiene un número finito, sino que tiene un número infinito de discontinuidades. Por lo tanto, puedo garantizar que esta respuesta tampoco es correcta. Y la respuesta correcta es entonces la C, ninguna de las anteriores. ¿Se entiende la construcción que hemos hecho? Sí. Venga, vamos al siguiente ejercicio. Ahora, en el 2. Me dicen que vamos a llamar A al conjunto, es decir, vamos a considerar aquellas funciones que van de 0 más infinito en R, que son continuas en 0 más infinito, derivables en el abierto de 0 más infinito,
De modo que la función no se hace cero nunca en 0 más infinito y verifica esta ecuación. Entonces me pregunta cuántas funciones hay que cumplan todas estas cosas. ¿Cuántas funciones hay continuas, derivables, distintas de cero y cumpliendo esta ecuación? Me dicen que las opciones son o no hay ninguna, o solo hay una, o ninguna de las anteriores, es decir, hay más de una. ¿Qué creemos? Fíjate. Qué intuición poca. Vale, más o menos tenemos que ir tratando de jugar un poco con la intuición. Es decir, a ver, vamos a ver si puedo utilizar esta ecuación, porque como la f es continua, ¿verdad? La f al cuadrado también es continua, ¿no? Y entonces, si f cuadrado es una función continua, yo sé que las funciones continuas, como son, integrables. Lo cual significa que esta integral de aquí, ¿qué le pasa? La puedo calcular. Y lo que sabemos del primer teorema fundamental del cálculo integral, tenemos aquí una cadena que sería f es continua, ¿verdad? Entonces, yo puedo asegurar que f al cuadrado es también continua. Pero claro, entonces, por el primer teorema fundamental del cálculo integral, la función f mayúscula, que es la integral entre 0 y x de la función continua f cuadrado, esta función es derivable. Aquí sí lo puedo afirmar. Cuando la función sea continua, la integral es derivable. Lo cual significa que esto es derivable, ¿verdad? Pues si esto es derivable, vamos a derivar. Entonces, si derivamos la expresión que nos dan, es decir, a mí me dicen que f al cubo de x, eso es igual a a 3 veces, ¿no? Es igual a 3 veces la integral entre 0 y x de f al cuadrado de t diferencial de t. Vale, pues voy a coger aquí y voy a calcular la derivada de la izquierda y tiene que ser entonces igual a la derivada de la derecha. Venga, ¿qué nos queda? Cuando derivamos a la izquierda, como tengo una composición, derivada de f al cubo sería 3 veces f al cuadrado de x y todo eso lo multiplicamos por la derivada f' de x. Y eso tiene que coincidir a la derecha con la constante se queda como 3 y el teorema fundamental del cálculo integral me dice también que la derivada de f' es justamente la f evaluada en el punto de arriba x. O sea que, como la f cuadrado es continua, al derivar la integral entre 0 y x me queda simplemente f cuadrado de x y ya está. ¿Vale? Pero ahora que decimos, es que la f de x es siempre distinta de 0, ¿verdad? Si la f de x es distinta de 0, puedo simplificar este f cuadrado con este f cuadrado, ¿no? Y puedo simplificar este 3 con este 3. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda simplemente el qué. Que la f' de x, ¿cuánto vale? F' de x es igual a... igual a x. Es igual a 1, ¿cierto? Pero si la derivada vale 1, ¿cuánto puede valer mi función f de x? Una posible primitiva sería x más cualquier constante c, ¿verdad? Y esto sería con c perteneciente a r. Claro, que a priori parece que hay infinitas funciones porque hay infinitas constantes c, ¿no? Ahora tenemos que ver cuántas de estas funciones verifican esta ecuación para todo x. Porque en particular, ¿qué pasa si yo en esta ecuación, la que era f al cubo
de x igual a 3 veces la integral entre 0 y f cuadrado de t, diferencial de t, cambio y evalúo en lugar de un x cualquiera en x igual a 0. Claro, por un lado, ¿qué nos va a quedar? Si la f vale x más c, aquí nos queda justamente 0 más c, todo eso elevado al cubo, ¿verdad? Pero a la parte derecha, ¿cuánto vale por definición la integral entre un punto y ese mismo punto de cualquier función? Vale siempre 0, ¿verdad? Pero si 0 más c al cubo es igual a 0, es que ¿cuánto tiene que valer la c? La c tiene que ser justamente 0, ¿verdad? Y eso nos está diciendo que la única función f de x que hay es la función x más 0, que sería la función f de x igual a x. Esta sería nuestra única función que pertenece a este conjunto A. Entonces la respuesta correcta sería que A tiene un único elemento. Es decir, no es el vacío ni en ninguna de las anteriores. ¿Se entiende el proceso? Sí. Pero, ¿qué te pasa? ¿Un poquito No, raro? A tiene un único elemento. No, lo estoy viendo. O sea, Me están preguntando cuántas funciones hay que verifiquen estas propiedades. Continua, sí. Pero entonces, derivable. solo hay un valor de c entonces. Exactamente, solo hay un valor de c. Exactamente. Que a lo mejor uno hubiese llegado aquí y hubiese dicho, ah, como he llegado a f de x igual a x más c, entonces tengo infinitas funciones. Cuidado, infinitas funciones no. Porque tengo que ver Digo yo, pero si... si tú, pero Dime, si dime. tú en vez de haber puesto 0 hubiera puesto otro valor de otro número, no sale distinto. Bueno, Distinto a c. tendría que ponerme a jugar. Sí, saldría lo mismo. Lo que pasa es que tendría que ponerme a calcular la integral. He puesto el 0 porque me queda esta integral muy sencilla. Pero si hubiese dicho, oye, es que yo no he puesto esto, he puesto 1. Entonces tendría que hacer la cuenta de f al cubo de 1 es igual a 3 veces la integral entre 0 y 1 de f al cuadrado de t diferencial de t. Lo que pasa es que entonces tengo que hacer toda esta cuenta. Vale, pero entonces sería un único valor de c Claro, para porque un aquí dirías único entonces, es que entonces tengo que poner aquí, valor de x, ¿no? claro, tendría que poner el 1 más c al cubo, tendría que ser igual a 3 veces la integral entre 0 y 1 de 1 más, no, de t, perdón, de t más c al cuadrado diferencial de t. ¿Vale? Calculo esta integral, me queda t más c al cubo dividido entre 3, el 3 con el 3 se me va. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esta integral en t igual a 1, ¿vale? 1 más c, todo eso al cubo, ¿verdad? Menos en t igual a 0, ¿cuánto vale? C al cubo, ¿verdad? Oh, pero entonces 1 más c al cubo con 1 más c al cubo se me simplifica y ¿qué nos queda? Que c al cubo vale 0, o lo que es lo mismo que la c vale 0. Y como conclusión, la f de x es x más 0, que es x. Vale. Que puedes poner el punto que te dé la gana, que lo hemos hecho únicamente para no tener que calcular esta integral. Que si pongo el 0, pues me sale fuera del tirón. ¿Vale? Pero podría haber puesto también aquí un 17 millones. Pero se te va a poner un poquito más complicado de calcular la integral a lo mejor. Pero bueno, que es un polinomio, tampoco es tan feo. ¿Vale? Vale. Venga. Siguiente. Me dan esta función f mayúscula. Y me preguntan si la función f mayúscula
tiene un máximo, un mínimo o ninguna de las dos. No tiene ni máximo ni mínimo, ¿verdad? ¿Nosotros qué sabemos? Hay una generalización que sería, si mi f mayúscula se define como la integral, y aquí aparecen no números, sino funciones, es decir, si aparece una función, vamos a llamarlo g de x aquí abajo y h de x arriba, de una función f minúscula de t diferencial de t. Si la función f es derivable, la derivada f' de x se calcula cogiendo la función de arriba, h', la derivamos, cogemos la función f y sustituimos la t por lo que vale arriba, es decir, por lo que vale la h de x, y resto la derivada de lo de abajo, que sería g' de x, por lo que vale la f abajo, es decir, en g de x. ¿Vale? Como una especie de regla de la cadena, con la regla de Barrow. Esta es la fórmula que vamos a aplicar aquí, porque como me piden máximos o mínimos, yo como calculo máximos o mínimos, cojo derivada e igualo a 0, ¿verdad? Además, ¿por qué sabemos hacer eso? Porque la función que aparece dentro es t cuadrado más 1, que t cuadrado más 1 es una función continua. El seno es una función continua y la exponencial es una función continua. Por lo tanto, toda esta función que aparece aquí dentro es una función continua. Y lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo integral es que si la función es continua, su correspondiente integral es derivable. O sea que la f mayúscula siempre es derivable. Como siempre es derivable, los únicos posibles máximos o mínimos que puede tener son los puntos críticos. Los puntos donde la derivada se haga 0. Entonces vamos a calcular la derivada y la vamos a igualar a 0. Es decir, calculamos quién sería nuestra f' de x. ¿Qué nos quedaría? Cogemos la función de arriba, x cuarta, y la derivamos. Ah, pues eso me queda 4x cubo. Por, cogemos la función de dentro, que sería el elevado a seno, pero vamos a cambiar la t por lo que vale arriba. Ah, pues vamos a poner x cuarta como t, pero como aparece t al cuadrado, pues todo eso lo elevamos al cuadrado, le sumamos 1. Menos, coge la función de abajo, es que es un 0, venga, pues coge el 0 y deriva 0. Pues la derivada de una constante, aunque sea la constante 0, sigue siendo 0. Por e elevado al seno, y en lugar de t vamos a poner la función de abajo. Es que es un 0, bueno, pues no pasa nada, pues yo pongo 0 al cuadrado más 1. Lo que pasa es que todo este término me lo podía haber ahorrado porque 0 por lo que sea nos queda 0. O sea que esta función sería la función 4x cubo elevado al seno de x elevado a 8 más 1, ¿verdad? Y ahora, ¿yo qué quiero ver? ¿Dónde se hace 0, verdad? ¿Eso qué significa? Imponemos que la f' sea igual a 0. Pero f' es 0 si y solo si el 4x cubo elevado al seno de x elevado a 8 más 1 es igual a 0. La exponencial es siempre algo distinto de 0. O sea que esto se tiene si y solo si 4x cubo, lo que es lo mismo, si la x vale 0. Eso significa que hay un único punto crítico. Es decir, este es un punto crítico. Punto crítico es simplemente un punto donde la derivada se hace 0. Puede ser que haya un máximo, que haya un mínimo o que no haya ni máximo ni mínimo. Como la función es derivable, lo que vamos a calcular o lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, el signo o bien de la derivada o bien podemos calcular la segunda derivada y sustituir en el punto 0. Lo que más coraje nos dé. Que uno dice, no, yo quiero derivar porque me gusta calcular derivadas. Venga, ningún problema. Si uno dice, quiero derivar, entonces teníamos nuestra función derivada que había sido f' de x
es igual a 4x cubo elevado al seno de x elevado a 8 más 1. Entonces, calculamos la siguiente derivada, que sería f segunda de x. No pasa nada, esto es un producto, o sea que me va a quedar derivada del primero, va a ser 12x cuadrado por el segundo sin derivada elevado al seno de x elevado a 8 más 1 más el primero sin derivada, que sería 4x cubo, y aquí aparece elevado al seno de x elevado a 8 y multiplicamos por la derivada del seno, que sería el coseno de x elevado a 8 más 1, y multiplicamos por la derivada de lo que hay dentro, que sería un x elevado a 8 por x elevado a 7. Claro, si nosotros sustituimos f segunda en 0, ¿cuánto nos sale? 0 al cuadrado, 0. 0 por lo que sea, 0. 0 al cubo o 0 a la 7, 0. Y 0 por lo que sea, ¿cuánto sale eso? 0. ¿Qué dirías que hay entonces en ese punto? ¿Un máximo, un mínimo, nada? No hay nada, ¿no? Cuidado, porque el teorema que vosotros habéis visto en bachillerato es incompleto. El teorema Vale, general... como tantas cosas. ¿Eh? Como tantas cosas. Como tantas incompletas, cosas. ¿verdad? El La teorema... realidad o falsa. Lo que pasa es que no estáis acostumbrados a tener que llegar hasta tan lejos, ¿no? Pero el teorema general te dice lo siguiente. Lo que nos dice es, tú vas calculando derivadas, ¿verdad? Y tú calculas f', f segunda, f tercera, así hasta que llegas a una derivada n menos una ésima y calcula la siguiente derivada n-ésima, ¿vale? De modo que, si todas estas salen 0 y es la derivada n-ésima la que sale distinto de 0, tienes el siguiente comportamiento. ¿Qué pasa si n es par? O si n es impar. Lo que importa es cuál es la derivada que es distinta de 0. Si es la derivada impar la que es distinta de 0, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Pero si es la derivada par la que es distinta de 0, entonces depende del signo que tenga. Porque si la derivada par es positiva, hay un mínimo. Mientras que si la derivada par es negativa, hay un máximo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas veces que a lo mejor no interesa tener que calcular derivadas porque, claro, hay que calcular un porrón de derivadas. Aquí, lo que yo he tenido es que la f' es 0 y la f segunda es 0. Pero tengo que seguir calculando derivadas hasta que una de ellas sea distinta de 0. Es decir, que aquí diríamos, bueno, pues venga, tengo que seguir, decir, calcula f tercera de x, ¿verdad? Ya tuve este bicho y dice, a ver, el primer trozo todavía, ¿no? Porque, venga, es un 24x, es un elevado al seno de x elevado a 8 más 1, luego viene más un 12x cuadrado, y aquí ya empiezan todos los bichos que, ¿qué ocurre? Que van a salir potencia de grado mayor que 2, ¿verdad? Y cuando derive esta parte, te va a quedar x elevado a 10. O sea que con este x elevado a 10, siempre todo cuando sustituyas, ¿qué te va a ocurrir? Que te va a salir 0 seguro, ¿verdad? O sea que la derivada tercera, ¿cuánto va a valer también?
0, aunque no hemos calculado todos los términos, pero mira, es que va a aparecer un x elevado a 9, luego esto por potencia más grande de x, luego la derivada del coseno que es menos seno por x elevado a 7 por x al cubo por x elevado a 7, y dice, es que en 0 va a valer 0 toda esa parte. Sigue saliendo 0, todavía no puedo afirmar nada. Cuando vamos a la derivada cuarta de x, ¿qué ocurre? Claro, que al hacer aquí otra vez el producto, cuando derivo esta x, me aparece un 24 elevado al seno de x elevado a 8 más 1, más un montón de términos que se van a hacer 0, porque voy a tener un x por la derivada de esto, que todos ya van a tener x multiplicando. Entonces, cuando yo sustituya en x igual a 0, todos esos términos que aparecen detrás multiplicando se van a anular. Me quedaría únicamente que la derivada cuarta sería sustituir aquí la x por 0. O sea que tendría un 24 elevado al seno de 1. Hombre, no solo es distinto de 0, sino que como la exponencial es siempre positiva y 24 es un número positivo, aquí aparece algo que es mayor que 0, ¿verdad? Y según el teorema correcto, que no es el que nos dan en bachillerato, la derivada que ha quedado distinta de 0, ¿cuál es? La derivada cuarta, ¿verdad? Es la par. Bien, como en la par hay o máximo o mínimo. ¿Cómo es la derivada cuarta? Positiva. Entonces, ¿qué hay? Un mínimo. Es decir, que debería haberme salido que en x igual a 0 hay un mínimo. Y tú podrías decirme con toda la razón del mundo, es que ni se me ocurre ponerme a calcular tanta derivada, ni siquiera las has calculado, has hecho una trampa, has dicho que sale 0, pero no has hecho las cuentas. Eso es medio trampa. Hombre, ¿Vale? Es decir, es que tú te lo conoces y has hecho trampa y dices, tú te crees que de verdad sale 0. Vale, ¿cómo podemos estudiar? Es que el otro modo para ver si hay máximo o mínimo es utilizar el signo de la derivada, ¿verdad? Entonces, si utilizamos el signo de derivada, ¿qué ocurre? Como la f' de x era la función 4x al cubo por elevado al seno de x elevado a 8 más 1, que esto como es siempre mayor que 0, ¿verdad? Usando el signo de f', ¿qué ocurre? Que si la x está a la izquierda del 0, es decir, si la x es menor que 0, ¿cómo es f' de x? Elevado a lo que sea es siempre positivo. El 4 es positivo. Si x es un número negativo, x al cubo sigue siendo negativo, ¿verdad? Mientras que si la x es mayor que 0, si estoy a la derecha, la f' de x, ¿cómo es? Positiva también, ¿no? Claro, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que tú tienes aquí tu punto 0. A la izquierda, como la derivada negativa, ¿no? Entonces la función, ¿qué hace? Decrece, ¿no? Y a la derecha la función, ¿cómo es? Positiva la derivada. Entonces la función, ¿qué hace? Crece. Y si la función decrece y luego crece, en el punto 0 ¿qué hay? Un mínimo, ¿verdad? sí. O sea que si utilizo el signo de la derivada, el criterio que me da usar el signo de f', puedo estudiar en este caso mucho más fácilmente que efectivamente hay un mínimo. Pero que también podría haberlo hecho con todas estas derivadas, lo que pasa que es un coñazo. ¿Vale? Los dos criterios son válidos. Tú utilizas el que más quieras. En cualquiera de los dos casos hemos llegado a que la función tiene un mínimo. Además tiene exactamente uno, ¿verdad? O sea que ni hay un máximo ni hay más mínimos o máximos o lo que sea. ¿Se entiende el proceso? Sí. Venga. Cuarto ejercicio. A ver qué me dice aquí. Tenemos una función que va de un intervalo a b en r continuo. Automáticamente tu mente tiene que decir, como es continua es integrable. Y además la integral es derivable. ¿De acuerdo? Pero bueno, es continua. Me dicen, ¿es la función x partido por c es integrable o x partido por c es integrable? Dice, mira, es que estas funciones, como son continuas, ¿verdad?
todo seguro que es integrable, ¿verdad? Es decir, esta parte de que la f sea integrable o la f sea integrable, eso seguro que lo tengo. ¿Por qué? Porque consideramos lo siguiente. Consideremos una función g que va del intervalo AB, bueno, o del intervalo C por A, C por B, en el intervalo AB. De modo que a cada elemento X le hace corresponder la función g de X, que yo me la voy a inventar y va a ser X partido por C. Oye, ¿esta función g es una función continua? Es que es un polinomio entre constantes, ¿verdad? Entonces esto obviamente es continua, ¿verdad? Y tu función f, que va de AB en R, yo no sé qué función es, ¿verdad? Pero sé que también es como una función continua, ¿verdad? ¿Y qué es lo guay de tener funciones continuas? Que entonces la composición de funciones continuas, como es siempre, es también una función continua, ¿verdad? O sea que cuando yo estudio g compuesto con f, esto es una función que empieza ¿dónde? En este intervalo, que sería en el intervalo c por a, c por b, va a parar por g al intervalo AB, pero luego la f manda de la b al r, o sea que esto va de este intervalo a r. Y por ser composición de funciones continuas, seguro que es también una función continua. Pero además, casualidad de la vida, a cada x, ¿qué le corresponde? Me lo manda en la composición de g con f en un punto x. ¿Pero esto quién es? Esto es hacer f de g de x. Ah, pero g de x sí sé lo que vale. Esto es f y la g de x hacer x partido por c. Anda, es que resulta que la función f de x entre c es continua en este intervalo. Como es continua en el intervalo, seguro que puedo decir que esta función es integrable y es integrable. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si se tiene alguna de estas dos igualdades. Si se tiene la de arriba o la de abajo, o no se tiene ninguna de estas dos igualdades, ¿verdad? Hombre, obviamente alguna tiene que fallar. Bueno, pueden ser las dos cosas iguales. Entonces, vamos a ver cuál de las dos igualdades se está verificando. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar la parte izquierda, es decir, tenemos además que estudiar cuánto vale la integral entre c por a y c por b de nuestra función f de x partido por c diferencial de x. Pues lo que nos entra ganas de hacer es un cambio de variable, además más o menos está como indicado. En lugar de aparecer x entre c, aquí aparece una t. O sea que vamos a hacer el cambio de variable t igual a x entre c. Pero tengo que cambiar también los diferenciales, es decir, diferencial de t va a ser entonces diferencial de x partido de c. Pero como es una integral definida o integral de Riemann, tengo que cambiar los límites de integración. Es decir, si la x vale c por a, ¿cuánto vale la t? En la t tendría que sustituir y decir, pues si la x es c por a entre c me queda a. Y si la x vale c por b, que sería el límite de arriba, entonces, ¿cuánto vale la t? La t nos va a quedar c por b entre c, que sería b. Ah, pues ahora cuando aplicamos el teorema de cambio de variable nos queda la integral de nuevo límite de integración, la t en a, la t en b. Nos queda la f evaluada en x partido por c, que sería en t. Y tengo que cambiar el diferencial de x. Si diferencial de t es diferencial de x entre c, esta c la paso multiplicando y el diferencial de x es c por diferencial de t. O lo que es lo mismo, esta c la puedo sacar fuera y me queda c por la integral entre
A y B de f de t diferencial de t. ¿Eso qué significa? Que ¿cuál es la correcta en este caso? Esta igualdad es la correcta, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Y aunque una parte de la A es correcta, esta igualdad es falsa. Por lo tanto, esta afirmación es falsa y esta también es falsa. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Venga. Ahora, ¿qué es lo último que nos queda ya? Último ejercicio. Me piden simplemente estudiar el valor de esta integral, ¿de acuerdo? Que este es el único que tiene cosas con integrales impropias. Entonces, ¿por qué? Nos piden hablar o nos dicen si esto es beta de 4, 3, beta de lo que sea. Entonces, vamos a recordar cómo está definida la función beta. Es decir, recordemos que la función beta depende de dos parámetros t y s y se define como la integral entre 0 y 1 de x elevado a t menos 1 por 1 menos x elevado al s menos 1 diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es ver si de algún modo puedo ajustar esta integral para convertirla en algo que tenga x y 1 menos x. Y que sea una integral no entre menos 2 y 2, sino una integral entre 0 y 1. Para ver si puedo relacionar con esta función beta. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que ir haciendo algunos cambios de variables. Entonces, estudiamos. Sería una muy rara, porque iba a poner tenemos y al final he puesto. Estudiamos entonces qué ocurre con nuestra integral y. La integral y que va a ser nuestra integral entre menos 2 y 2 de 2 menos x al cubo y aquí un 2 más x al cuadrado diferencial de x, ¿verdad? Venga, primer cambio de variable, no vamos a coger ni la t ni la s porque las tenemos aquí guardadas como para la beta. Vamos a poner, por ejemplo, qué sé, alfa o qué letra quieres que cambiemos. Hace nuestro cambio de variable. Muy bien. Que vamos a hacer un cambio de variable, entonces normalmente suelo poner la t, pero como la t lo estoy poniendo aquí con la beta, que no sea ni usar la letra x, ni la t, ni la s. Yo qué sé, por ejemplo... Alfa. Venga, alfa. Mira, alfa. Lo que pasa es que los alfas normalmente me recuerdan a ángulos, ¿no? Alfa va a ser, por ejemplo, el 2 menos x, ¿no? Podemos decir, como quiero tener en 1 una x, pues por ejemplo 2 menos x lo llamo alfa, ¿no? Claro, tengo que cambiar también los diferenciales, es decir, derivo el alfa, pues diferencial de alfa va a ser, deriva aquí y me queda menos diferencial de x, ¿no? Pero como también tiene el límite de integración, hay que cambiar los límites de integración, es decir, si la x vale menos 2, ¿cuánto vale alfa? 2 menos 2 sería 2 más 2, que sería 4, ¿verdad? Y si la x vale 2, ¿cuánto vale alfa? Sería 2 menos 2, 0. Venga, ya podemos cambiar, es decir, nos queda la integral entre, cuando valga menos 2, aquí tengo que poner ahora un 4. Para el 2, aquí tengo que poner un 0. El 2 menos x lo he llamado yo alfa, o sea que aquí me aparece alfa al cubo. Claro, me falta el 2 más x. Bueno, vale, es verdad que también puedo sacar cuánto vale la x, ¿no? La x pasa sumando y entonces la x vale 2 menos alfa. O sea que al 2 le sumo x, si a 2 le sumo 2 menos alfa me queda 4 menos alfa y todo eso al cuadrado, ¿verdad? El diferencial de x sería menos el diferencial de alfa. Venga, vamos a seguir. ¿Por qué? Ahora, los límites de integración no me gusta como están. Normalmente pongo arriba el número grande y abajo pongo el chico. Si quiero intercambiar los límites de integración, le tengo que cambiar el signo. Ah, pero mira, como aquí hay un menos,
con este menos le doy la vuelta a los límites de interacción. Es decir, voy a ponerlo como la integral entre 0 y 4 de alfa al cubo. Y aquí tengo ahora el diferencial de alfa. Más o menos de momento que he conseguido el cerito, ¿verdad? Tengo un 0 y tengo un 0. Y he conseguido algo, y aquí tengo alfa, ¿verdad? Más o menos la misma letra. Lo que no tengo es el 1 menos algo, ¿verdad? Bueno, tengo 4 menos algo. En verdad yo podría decir, pues mira, saca el 4 fuera, pero si lo saco del cuadrado, este 4 sale como 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y si lo saco factor común de aquí, entonces multiplica ¿a quién? A 1 menos alfa entre 4 y todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Este 4 al cuadrado lo puedo sacar fuera de la integral si quiero, es decir, lo puedo poner como 4 al cuadrado por la integral entre 0 y 4 de alfa al cubo que multiplica al 1 menos alfa partido 4, todo eso al cuadrado diferencial de alfa. Y se parece un montón a lo de arriba. Lo que me estorba es este alfa partido por 4 y este 4, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un nuevo cambio de variable. Vamos a hacer ahora como volviendo para atrás. Podemos volver a la variable x si queremos. Yo qué sé, aunque no sea la misma x aquí que aquí. A mí no me gusta. Prefiero poner otra letra para que no nos quede la x. Lo voy a poner en azul con la misma letra para decir como una cosa es la x negra, otra cosa es la x azul, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? No quiero este alfa partido por 4. Quiero tener x, lo voy a llamar alfa partido por 4. Claro, tengo que cambiar también los diferenciales. Es decir, el diferencial de x va a ser entonces el diferencial de alfa entre 4. Tengo que cambiar también los límites de integración, ¿no? Porque si la x, bueno, si el alfa vale 0, ¿cuánto vale entonces el x? El x vale 0 entre 4, que sería 0. Pero si el alfa vale 4, ¿cuánto vale entonces la x? Alfa entre alfa, 4 entre 4, que sería la x vale 1. O sea que entonces nos queda la integral entre 0. Bueno, se me ha olvidado el 4 al cuadrado de fuera. Nos queda aquí este 4 al cuadrado por la integral entre 0 y 1. Ahora, mira que bien, de momento tenemos esta integral entre 0 y 1. Es que aquí aparece un alfa al cubo. Bueno, vale, como x es alfa entre 4, alfa es 4 por x. O sea que aquí aparece 4 por x, todo eso al cubo. Por, ahora me queda 1 menos alfa entre 4, pero alfa entre 4 es x. O sea, me queda 1 menos x, todo eso al cuadrado. Y el diferencial de alfa sería 4 veces el diferencial de x, ¿verdad? Si ahora ya lo termino de poner bonito, ¿qué nos queda? De aquí saco un 4 al cubo, con este 4, 4 elevado a 4, y con este 4 al cuadrado me queda 4 elevado a 6. Por la integral entre 0 y 1, y aquí nos quedaría x al cubo por 1 menos x al cuadrado, el cuadrado fuera, al cuadrado diferencial de x. O lo que es lo mismo, lo puedo expresar como 4 a la sexta, y aquí tendría la integral entre 0 y 1. En lugar de poner x al cubo, puedo poner x elevado a 4 menos 1, ¿verdad? Y en lugar de poner 1 menos x al cuadrado, puedo poner 1 menos x elevado a 3 menos 1, diferencial de x. Porque entonces, ¿quién es esta integral que aparece aquí? Es la función beta en el numerito 4 y en el 3, ¿verdad? O sea que justamente, ¿cuál es la respuesta correcta? Me apareció 4 elevado a 6 por la beta de 4,3, que sería la primera opción. Es decir, es verdad que hay un beta de 4,3, pero tengo este 4 elevado a 6 factor que está delante multiplicando. Ni la B ni la C son las respuestas correctas.
Y con esto tenemos la PEC completa.